Hola a todos otra vez, nos encontramos ya en esta octava clase donde vamos a continuar este tema de la globalización. Bien, eso sí, nos vamos a enfocar más bien en la globalización en términos económicos ya de manera más específica. Espero que sigan posteando sus respuestas a las clases, espero que les esté siendo de utilidad el material. Si tienen cualquier problema, avísenme, por favor, escriban un correo, comenten, qué sé yo. Bien, el objetivo de la clase de hoy día entonces es caracterizar los mecanismos a través de los cuales la economía se va volviendo cada vez más globalizada. Además de caracterizarlos, también los vamos a analizar a la luz de algunos analistas internacionales para ver cuáles son los beneficios, cuáles son las desventajas de este modelo económico nuevo. Así que, para partir, ustedes van a ver mucha información en esta primera lámina, pero toda esta información corresponde a la materia que vamos a revisar. Las vamos a ir desglosando a medida que avancemos con el resto de las diapositivas, pero este es como el panorama general de lo primero que vamos a revisar. Las características o los mecanismos que presenta la economía global están dados por estos cuatro elementos fundamentales. El primero tiene que ver con el desarrollo de tratados internacionales o de bloques económicos. Eso quiere decir que en el día de hoy los países buscan mecanismos a través de los cuales formar alianzas económicas con otros para poder fortalecer sus lazos comerciales y tener mejores expectativas de flujo económico, tal como lo ha hecho Chile. Y después vamos a revisar algunos ejemplos mucho más específicos. También tiene que ver con la globalización de las finanzas, es decir, la formación de un flujo de capitales donde los grandes empresarios pueden invertir en distintos países, y eso también claramente tiene una repercusión en el desarrollo de las economías nacionales. Otra característica también es el aumento de la especulación y el desarrollo de crisis de forma cíclica. Eh, Quizás ustedes ya lo han revisado anteriormente. El concepto de especulación tiene que ver con la formación de burbujas financieras, como lo que ocurrió en el año 1929. Ustedes saben que la economía funciona desde algunos elementos muy subjetivos. Cuando algunos inversionistas ponen todos los capitales en algunos negocios que tienen altas expectativas de crecimiento, pero que finalmente no es así, se forman burbujas económicas donde finalmente todos esos valores que se suponía que iban a ir al alza terminan desplomándose producto de que no tienen tanta buena racha en términos económicos. Y finalmente vamos a revisar también la mundialización de la producción con algunos fenómenos nuevos que se producen en esta economía globalizada. El surgimiento de empresas nacionales, la deslocalización y fragmentación de la producción, la externalización de servicios y también las nuevas tendencias respecto del mercado laboral. Así que los invito a seguir en este mismo material para que continuemos especificando cada uno de estos elementos. Bien, tal como lo que les comentaba anteriormente, una de las características fundamentales de esta nueva economía global tiene que ver con la formación de alianzas estratégicas por parte de los países para potenciar su desarrollo económico. Acordémonos que la idea general de la economía global tiene que ver con la liberalización, y eso quiere decir reducir las barreras arancelarias, y eso solamente se consigue a través de acuerdos. Por eso es importante que revisemos este mapa que nos da una especie de síntesis de cuáles son estos grandes bloques comerciales o de grandes tratados internacionales a través de los cuales podemos ver graficado eso. Obviamente nos va a interesar mucho más lo que afecta a nuestro país, Chile, pero también de manera panorámica quiero que observemos la gran cantidad de bloques comerciales que existen en el mundo, unos más relevantes que otros para nosotros, lógicamente. Por ejemplo, los acuerdos comerciales de África quizás no nos impactan tanto, pero sí, por ejemplo, muy fuertemente los que involucran a Estados Unidos, por ejemplo, con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, los que involucran a nuestros países vecinos con el Mercosur, los que involucran a aquellos países que están en el borde pacífico, China sobre todo, que es nuestro gran aliado comercial, y sobre todo nos faltaba más que la Unión Europea. Acá lo importante de sacar el limpio es que la gran cantidad de bloques comerciales es una evidencia de esta necesidad de interdependencia de los países. Luego de haber visto el mapa, se habrán dado cuenta que la cantidad de bloques comerciales es muchísima. ¿Cuáles son los que nos interesan a nosotros? Estos cuatro que aparecen acá. Pero antes de desglosarlos, una aclaración.
La formación de bloques comerciales se puede dar de distintas maneras. Puede ser a través de la formación de grupos comerciales o de bloques económicos, tal como lo revisábamos en el mapa y en estos ejemplos, pero también se puede manifestar en formato tratados comerciales, tratados de libre comercio o mejor conocidos como TLC. A lo mejor les suena ese nombre porque nuestro país ha firmado una gran cantidad de tratados de libre comercio con Estados Unidos, con la Unión Europea, con China y así con una diversidad de países, con las grandes economías mundiales, haciendo que Chile sea quizás uno de los países de América Latina con una economía mucho más liberalizada que el resto. Ahora bien, en términos como técnicos, entonces vamos a definir las relaciones económicas internacionales en dos tipos: las relaciones o tratados económicos que se dan de manera bilateral, es decir, que involucran a dos países. Por ejemplo, el Tratado de Libre Comercio entre Chile y China es bilateral porque involucra a dos países, Chile y China. En cambio, también vamos a tener acuerdos multilaterales, que involucra, tal como lo dice su nombre, a muchos países. En este caso, podríamos dar como ejemplo el Tratado de Libre Comercio de Chile con la Unión Europea, porque involucra a varios otros países. O la formación de bloques económicos propiamente tal. La propia Unión Europea es un ejemplo de un acuerdo multilateral. Ahora bien, sabiendo esto, ¿cuáles son los que más nos interesan a nosotros? Nos interesan cuatro, ¿bien? Porque son los más conocidos, son los más con más recursos económicos que manejan en el mundo y porque afectan directamente a Chile. El primero de ellos es la Unión Europea, que tiene varios antecedentes previos con la Comunidad Europea del Carbón y el Acero, la Comunidad Económica Europea, luego con el desarrollo del Tratado de Roma, el Tratado de Maastricht, y así a la actualidad, hacia más o menos 1970, se conforma, ya con ese nombre, la Unión Europea, que funciona como un gran organismo económico internacional que integra a los países de Europa y que en conjunto logran hacer una competencia bastante interesante a este gran liderazgo económico que ejerce Estados Unidos y también el liderazgo económico que tiene China en la actualidad. Así que la Unión Europea es un gran referente. Además, tienen la particularidad de haber creado una moneda en común, cosa que no lo ha logrado ningún otro bloque comercial, en este caso el euro. Otro bloque importante es el bloque norteamericano o el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que involucra a Estados Unidos, Canadá y México. Nos interesa porque Estados Unidos también es un gran socio comercial de nuestro país. Ahora bien, es un bloque económico que igual es bien desigual porque los niveles de desarrollo entre estos tres países son bien disímiles, particularmente México que se queda un poco más atrás. Pero aún así es un bloque interesante de conocer. Los que involucran directamente a Chile y que deberíamos manejar al dedillo son, el primero, el Foro Económico de Asia-Pacífico, o más conocido como APEC. Quizás les debería sonar porque el año pasado suspendieron la reunión debido al estallido social que ocurrió en nuestro país, así que debería estar como en la memoria reciente. El desarrollo de este foro económico involucra a países muy diversos. De hecho, no aparecía en el mapa porque no se alcanzaba a graficar debido a la distancia de estos países, pero son todos los que están en la cuenca del Pacífico. Involucra a Chile, Perú, México, Estados Unidos, China, por el otro lado, Filipinas, Japón, Corea del Sur, Australia, etc. Es un bloque comercial muy diverso y que representa una gran oportunidad de desarrollo para nuestro país mirando hacia el Pacífico. Y finalmente Mercosur, que si bien Chile no forma parte propiamente tal, es un socio comercial de Mercosur e involucra a países vecinos, Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, a través del Tratado de Asunción en 1991. Es importante, aunque Chile no pertenece directamente al Mercosur, es importante porque tenemos relaciones comerciales con la mayoría de sus países que son vecinos nuestros, así que tenemos que tener buena diplomacia con esa organización. Bien, otra característica tiene que ver con el desarrollo de empresas multinacionales. Recuerden, las empresas multinacionales son aquellas que presentan capitales o sucursales en distintas partes del planeta, aunque su país de origen esté en otro lugar. Ahí podemos ver una tabla en el mapa donde aparecen los principales países de origen de las empresas que son de carácter multinacional. Y nos vamos a dar cuenta que fácilmente hay
tres grandes, cuatro yo diría, países de orígenes, que son Estados Unidos, Japón, China por sí solo, pero también la Unión Europea en conjunto representa también un gran lugar de origen desde donde vienen estas grandes empresas. Ahí ustedes pueden ver también en la tabla el tipo de empresa a la que corresponde cada uno de estas multinacionales. Tarea, podrían buscar algunos ejemplos extra que son muy conocidos. Bien, otro fenómeno que se produce dentro de la internacionalización de la economía están dados por la deslocalización y la fragmentación productiva. Dos fenómenos muy similares, pero que son un tanto distintos. Nos vamos a enfocar primero en la deslocalización. Quiero que revisen el ejemplo del texto de China, que dice China víctima de la deslocalización industrial, donde podemos ver graficado este fenómeno. ¿Cuándo ocurre la deslocalización? Cuando una empresa que está ubicada en un determinado país decide desarrollar sus procesos productivos en un segundo país que signifique abaratar los costos. Por lo tanto, el tomar la decisión de deslocalizar generalmente va desde un país más desarrollado para desarrollarlo en un país con menos recursos, menos desarrollado. Por lo general, el abaratamiento de costo está dado porque se le puede pagar mucho menos a aquellos trabajadores que se ubican en países menos desarrollados. En el ejemplo del texto de China, ustedes pueden ver cómo este grupo económico, Everglory International, decide trasladar su producción hacia Vietnam, porque ahí los trabajadores cobran $104 al mes, que representa a la mitad de lo que le tendrían que pagar a un trabajador chino en alguna provincia, cualquiera, en este caso la provincia de Yanchi. Ese es un ejemplo de deslocalización, cuando la producción se traslada de un país de origen a un segundo país para abaratar los costos. En otro lado, existe otro fenómeno que se llama la fragmentación productiva. Y tal como lo dice su nombre, la fragmentación productiva involucra fragmentar el proceso productivo en distintas etapas. Y cada etapa podría estar ubicada en distintas partes del mundo, no necesariamente dentro del país de origen. Puede que una de esas etapas sí esté en el país de origen, pero podría darse que el resto esté en otros países muy distintos. Así quiero que vean el ejemplo de la ropa que, que desarrolla este niño que aparece en el ejemplo. Por ejemplo, ahí tienen la camiseta de este niño que está hecha con algodón de la India, es decir, la materia prima se obtiene desde la India, es tejida en Marruecos, pero el desarrollo del diseño y el etiquetado se produce en Italia. El otro ejemplo, los jeans que pueden haber sido confeccionados con algodón de Egipto, tejido en Corea del Sur, pero armados con la maquinaria de trabajadores del Salvador, con maquinaria alemana, con un diseño francés. Eh, las zapatillas también pueden ver ese ejemplo. Quizás una de las industrias más representativas de la fragmentación productiva pueda ser los autos. Ustedes se darán cuenta que a pesar de que existen muchas marcas europeas, principalmente los automóviles terminan fabricando sus partes en países del tercer mundo, particularmente China, India o América Latina incluso, porque abarata los costos. Averigüen qué tipo de marca de auto hace ese proceso de fragmentación productiva. También una tarea que pueden investigar muy fácilmente en Internet. Continuando, nos vamos a poner un poco más técnicos porque ahora vamos a echar mano a la teoría de un economista que es Nikolai Kondratiev. El apellido está escrito en el recuadro azul para que lo busquen si es que les interesa. Este economista descubrió que el capitalismo se desarrollaba a través de ciclos constantes de auge y de crisis. Y de hecho en su estudio él se dio cuenta que la economía funcionaba desde el largo plazo como especies de ondas, como las mismas que ustedes estudian en física, esas ondas que tienen crestas y tienen bajas, valles, crestas y valles, asimismo funciona la economía. Y se dio cuenta a través de este estudio histórico que efectivamente es así como se presentaba la economía. Pongamos atención a algunas situaciones del gráfico. No lo encontré en español, perdónenme, pero ahí claramente ustedes se manejan un poco en inglés. Veamos, por ejemplo, la gran crisis de 1929, la Gran Depresión, representa una crisis de largo plazo. Luego se presenta un gran auge de la economía con el desarrollo del estado de bienestar entre 1930 y 1970. Luego, con la crisis del petróleo
y todo lo sucesivo aparece una nueva crisis de largo plazo entre el 74 y el 80. Luego aparece un auge nuevamente de la economía a partir del desarrollo del neoliberalismo. Por lo tanto, según las teorías de Kondratiev, debería venir una crisis económica de largo plazo, no sé si tan pronto. De hecho, ahí la sexta baja, según él, debería venir entre el 2010 y el 2020. Y qué miedo saber que este economista quizás pueda predecir una grave crisis económica a nivel mundial. Se los dejo para que lo analicen ahí, pero lo importante es que la globalización nos deja en evidencia que las crisis económicas mundiales son inevitables y nos van a afectar a todo el mundo, sobre todo ahora que los intercambios comerciales son mucho más recurrentes. Asimismo, podemos mencionar algunos ejemplos de cómo le afectó a nuestro país a algunas crisis internacionales, que quizás no aparecen acá tan visibles, pero por ejemplo, la crisis del año 2007 y 2009, que fue la crisis subprime de Estados Unidos, la burbuja económica que se produjo, afectó fuertemente a Chile, solo que no se notó tanto porque en esa época Michelle Bachelet tenía bastantes recursos ahorrados que nos permitieron resguardarnos frente a esa crisis económica. Pero un poco antes, ustedes todavía ni nacían, en la década del 90 surgió la crisis asiática, más o menos en el año 98, donde se produjo una crisis bien importante que afectó a nuestro país, pero de la cual nos pudimos recuperar. Otro ejemplo de cómo las crisis afectan particularmente a una economía pequeña como Chile. En otra materia, también dentro del área económica, es importante destacar las transformaciones en el mercado del trabajo que ha tenido esta nueva economía global. Hay varios fenómenos nuevos, algunos de ellos ustedes seguramente lo han escuchado antes, les suenan familiares, porque son muy recientes y probablemente algunas personas de su familia la están viviendo, ustedes mismos como consumidores también la pueden estar viendo, incluso la pueden ver en algunos ejemplos, quizás no de su familia, de su entorno cotidiano. Revisemos algunos de estos ejemplos. La globalización económica ha permitido nuevos desarrollos de trabajos distintos que ha permitido la flexibilización laboral. Eso significa que tener un trabajo de 8 horas con un determinado horario ya no es tan común, sino que se necesitan otro tipo de actividades. Por ejemplo, los trabajos part-time, que significan de medio tiempo. Por ejemplo, los vendedores de tiendas departamentales trabajan con ese tipo de trabajo. También los universitarios que necesitan tiempo para poder estudiar. Así que los trabajos part-time son un fenómeno nuevo. El trabajo de turnos también. La minería requiere de trabajos de turnos especiales porque necesita el traslado como casi una migración por parte de los trabajadores. El teletrabajo tan de moda ahora, de hecho, lo que yo estoy haciendo ahora es un teletrabajo, porque no tengo que ir al lugar originalmente donde debería desarrollar mi trabajo, sino que lo puedo hacer desde mi hogar. Así que un ejemplo muy claro, eso. Otro fenómeno que la globalización económica promueve es las trabas a la sindicalización. La economía globalizada o el liberalismo económico, neoliberalismo económico, en realidad busca beneficiar o asegurar los beneficios del empresario, lo cual está bien en la medida de que eso no significa un detrimento de los derechos de los trabajadores. Sin embargo, en un país como Chile, tan liberalizado, de repente eso no se logra porque el desmedro a los derechos de los trabajadores se puede ver en la falta de potencia que le da el gobierno al desarrollo de sindicatos. Los sindicatos son agrupaciones de trabajadores que buscan reivindicar los derechos de ellos, mantener un trato de negociación con sus empleadores para obtener las mejores condiciones posibles. Eso lamentablemente la legislación chilena no lo ha logrado. Otro fenómeno también no tan positivo es la subcontratación, es decir, que el contrato directo entre empleador y empleado hoy día ya no es necesariamente así, sino que puede existir la figura de la subcontratación, es decir, que alguien que requiera de un servicio contrata a una empresa para ofrecer ese servicio y esa empresa subcontrata a los trabajadores. Si se fijan, hay una cadena de intermediarios antes de llegar al empleador y el empleado, hay un intermediario ahí al medio. Y eso significa que los beneficios que podría obtener el empleado, en este caso, disminuyen porque el intermediario se lleva gran parte de esos beneficios. Dentro de la subcontratación, podríamos mencionar como ejemplo, a ver, un caso particular que yo viví. Yo trabajé un tiempo en la Universidad en Movistar España. Sí, muy extraño. No es que Movistar España me haya contratado a mí,
sino que Movistar España contrató una empresa de recursos humanos acá en Chile que se llamaba ADECO, y esa empresa se encargaba de subcontratar a personas que trabajaran atendiendo público en las líneas telefónicas de España. Cuando tengamos más tiempo, y les cuento algunas anécdotas de las cosas que yo escuchaba ahí. Por ahora no tengo tanto, así que se van a quedar con las ganas. Bueno, continuemos. Otro elemento es la deslocalización de los abusos laborales. Hoy día, si bien algunos países desarrollados han logrado desarrollar legislaciones que protegen a los trabajadores, eso significa que los grandes empresarios, en búsqueda de maximizar sus beneficios, trasladen sus empresas. Ustedes ya saben cómo se llama ese fenómeno. Se llama deslocalización productiva. En vez de mejorarle las condiciones a sus propios trabajadores, lo que hacen es trasladar el proceso productivo hacia países del tercer mundo para así pagarle mucho menos a los trabajadores de estos países más pobres. Por eso se llama deslocalización de los abusos laborales. No es que mejoremos las condiciones en verdad, sino que en vez de abusar de los trabajadores locales, abusamos de trabajadores extranjeros. Un problema importante. Otro elemento, la automatización de procesos productivos y de servicios. ¿Ya? Hoy día el reemplazo del hombre, del trabajo del hombre, por parte de la máquina, cada vez se hace más relevante. Hoy día lo podemos ver, quizás no en elementos tan grandilocuentes, pero lo podemos ver, por ejemplo, hoy día en el servicio al cliente. Cuando uno va a pagar al supermercado, hoy día es más común ver el cajero automático. Los cajeros automáticos donde uno también saca dinero, también es otro servicio de automatización. Algunos trabajos muy tecnológicos dentro del área de la minería lo están desarrollando maquinarias mucho más especializadas que el trabajo del hombre. Así que importante fenómeno. Otro fenómeno también relevante es la obsolescencia veloz, es decir, obsolescencia programada, donde determinados productos que antes duraban mucho tiempo, hoy día nos parecen que duran muy poquito porque están diseñados para durar poco. Y esa es una estrategia comercial de los fabricantes para que nosotros estemos constantemente consumiendo algunos productos. Esa obsolescencia puede darse de dos maneras. Puede ser una obsolescencia física, porque el producto se echa a perder muy rápidamente, como un hervidor, por ejemplo, que siempre se echan a perder a cada rato, un electrodoméstico X u otro elemento, pero también puede ser por obsolescencia subjetiva. Generalmente pasa con los celulares, que son elementos que van pasando de moda a lo largo del tiempo. No es que dejen de ser útiles, sino que van pasando de moda y por lo tanto surge la necesidad dentro de los consumidores de ir cambiándolos frecuentemente. Un ejemplo son los celulares, otro ejemplo es la ropa. Y finalmente, otro fenómeno es la necesidad constante de capacitación laboral. Hoy día, mientras más especializados somos en nuestro trabajo, mejor podemos insertarnos dentro de esta economía global. La especialización es algo recurrente en todas las profesiones. Por lo tanto, si ustedes quieren ser más útiles dentro de la economía o tener mucho más trabajo y oportunidades laborales, mientras más se especialicen, mucho mejor. Bien, para graficar algunos de estos problemas en el mercado laboral, les voy a mostrar dos gráficos. Este primero nos ilustra todavía el nivel del trabajo informal que existe a nivel mundial y particularmente en aquellas zonas menos desarrolladas. Cuando hablamos de trabajo informal, hablamos de aquel trabajo que no tiene el resguardo de un contrato de trabajo. Y el trabajo formal es aquel que sí lo tiene. Si se fijan, en los niveles que aparecen ahí para América Latina, Asia y África son todavía muy altos, incluso superiores al 50%. Por lo tanto, es un desafío de los gobiernos el poder regularizar esta situación de los trabajadores. En esta otra fuente nosotros podemos ver la situación de formación de sindicatos y la situación que se presenta con los sindicalistas. El color negro indica la cantidad de sindicalistas asesinados, el color celeste la cantidad de sindicalistas maltratados y en rojo los sindicalistas encarcelados. Claramente el sindicalismo o la formación de algunos sindicatos no debería ser ningún objeto de perseguimiento por parte ni de los gobiernos ni por parte del empresariado. Así que mientras más altas sean estas cifras, menor son los resguardos que puede tener el trabajador en las distintas partes del mundo. Bien, y para finalizar, hacemos el análisis de fuentes con algunas interpretaciones sobre este tema. Vamos a revisar algunos autores que nos van a hablar acerca de elementos positivos que trae la globalización económica y algunos que van a destacar elementos negativos. Quiero que revisen estos cuatro autores, contesten las preguntas que aparecen en la siguiente página, donde aparece la actividad número 9. Esa la hacen en el cuaderno.
No es necesario que me la respondan en el mail, pero sí quiero que respondan la pregunta que les voy a plantear en el mail, perdón, que les voy a plantear en la última lámina. Y ya llegamos a la última parte de la materia. Como siempre, les pido que desarrollen una actividad en su cuaderno que corresponde a la actividad de la lámina anterior, con el análisis de las fuentes, los cuatro autores que revisamos. Y como actividad, les pido que me respondan la siguiente pregunta posteándola en el mail para que todos las podamos revisar. ¿Qué ventajas y desventajas presenta la globalización económica? Quiero conocer la opinión de ustedes. Hasta aquí llegamos. Espero que tengan un bonito día. Estudien, trabajen y cualquier cosa yo estoy muy atento al mail. Saludos.